Ahora pasaremos a la parte del discurso final por parte de cada ponente. Ese constará de 5 minutos y luego daremos paso a la ronda de preguntas. En primer lugar, Dante Urbino. Les tengo que confesar que yo soy un pensador de preferencias aristotélicas. En ese sentido, para mí las experiencias primarias son también un método válido para comenzar a filosofar. Yo no he dicho que el mundo sería feo sin Madres Teresas o algo así. Mi argumento propiamente es que nuestra percepción más primaria nos dice que hay algo singular en la Madre Teresa. Entonces, el argumento va por esa experiencia. Luego, dice el señor Albaiza, no tengo fe en la ciencia. Correcto, ¿no? Incluso en su blog dice, creer en la explicación de todo para el futuro no es más que un acto de fe, por definición anticientífico. Bueno, yo aplicaría eso a la teoría multiverso, que por ahora solo es una especulación. No lo he aceptado como posibilidad. De hecho, Stephen Hawking en su libro El Gran Diseño explica cómo se generan los muchos universos. Él aplica la suma de historia de Feynman. Feynman te dice que para calcular el recorrido de una partícula, como no se sabe por dónde va a ir, uno calcula todos los caminos posibles y saca el promedio y ese es el proyectado que va a predecir. Lo que dice Hawking después es que hay que darle significado ontológico, o sea que la partícula ha recorrido realmente todas esas historias. Es como decir que yo para calcular de dónde voy a ir hasta la puerta calculo todos los caminos posibles. Y voy por un camino real y después digo que en universos paralelos que ustedes no pueden ver he ido por los otros caminos. El mecanismo generador de multiverso de Hawking es arbitrario. Luego, el señor Albaiza dice, hay cosas que la ciencia no puede concebir, ¿no? De hecho, habla que todo aquello que sea atemporal, etcétera, es intrínsecamente absurdo. Bueno, es cierto, hay científicos porque hay que explicar cosas. Sin embargo, no solo hay científicos, señor Albaiza, también hay filósofos. Filósofos que no solo tienen que hablar de lo que pueden ver los microscopios o telescopios, sino sobre la generalidad del ser y reflexionar sobre estas cosas. El señor Albaiza dice, a este universo todo le sobra. Ya expliqué que el ajuste fino tiene que ver con todas las condiciones en su conjunto, porque todo está contenido en la patada inicial que dio Dios al balón del Big Bang para meterlo en el ángulo, de que surjan seres conscientes. El señor Albaiza dirá que el balón solito se dirigió. Entonces el señor Albaiza apela al argumento del número telefónico. Dice, es improbable que tengamos cualquier número telefónico, pero eso no tiene por qué sorprendernos. Ya, imagina que yo tengo una baraja. Cualquier combinación de 8 cartas que salga es muy improbable, ¿correcto? Y no te vas a sorprender porque salga una combinación. Pero ¿qué pasa si la baraja tuviera letras y salga una combinación que diga, hola, yo soy Dios y te informo que existo? Eso es complejidad específica y es el tipo de complejidad que exhibe la vida consciente. Entonces no cualquier elemento como cualquier número telefónico, señor Albaiza, es algo muy singular. No es lo mismo que cualquier combinación de cartas. Luego, el señor Albaiza ha terminado respondiendo inconscientemente a mi pregunta sobre el ser subsistente. Para el señor Albaiza, el ser subsistente es el universo. La gran pregunta es si es el ser subsistente que tiene en sí el fundamento del ser, se tiene que enfrentar a mi argumento antropológico. O sea, cómo el ser puramente material genera la conciencia. Hasta ahora solo he visto actos de fe sobre la quinta dimensión y cosas de ese tipo. Ya he criticado la teoría Kaluza-Klein para hablar de esas cosas y también he mostrado la arbitrariedad de la hipótesis de Hawking en su libro El Gran Diseño. Luego de eso el señor Albaiza dice, causa no causada es algo absurdo. Yo no entiendo por qué es algo absurdo. Lo que sería absurdo sería una causa no causa. Eso es absurdo. O sea, alguien que sea causa que al mismo tiempo no sea causa. Acá lo que se dice es que Dios es causa de los demás seres y no es causado por otro ser. El principio no contradicción aristotélico se define como que algo no puede ser y no ser al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto. Cuando yo digo que Dios es causa, lo digo con respecto al universo. Y cuando digo que es no causada, lo digo con respecto a otro aspecto, en el sentido de que no depende de un ser precedente. Entonces, no siga cometiendo la falacia de hombre de paja. Diríjase hacia mis argumentos, señor Albaiza. Luego, el señor Albaiza dice, bueno, pero ¿cómo sabemos que esa causa es Dios? Por el análisis filosófico de las posibilidades que nos da la singularidad espacio-temporal. Es decir, si de la nada nada sale, tenemos que tener un ente atemporal y espacial que genere el universo. A menos que el señor Albaiza quiera decir que el universo es gratuito y ¡pum!, surgió. Bueno, hay dos posibilidades de entes inmateriales y atemporales. Los números, las abstracciones matemáticas, las ecuaciones, las leyes de la lógica son una categoría. Y la otra categoría es una mente consciente con capacidad creadora. Son las dos opciones imaginables. No digo que las dos son ciertas o que sean ciertas porque las menciono. Sin embargo, analicemos. ¿Los números o las ecuaciones pueden causar algo por sí mismos? Son meras abstracciones, no tienen una infraestructura ontológica a partir de la cual causar el ser.
Entonces, yo no creo que una sola ecuación o una ley física puede causar el universo desde la nada como pretende Stephen Hawking. ¿Por qué razón? Porque en la nada no puede haber propiedades ni restricciones, no hay leyes físicas. Lo que postula Hawking, incluso el modelo de Wildenking, son absurdos filosóficamente. Yo creo que sí hay trabajo para los filósofos, para dilucidar cuáles son los mejores esquemas de pensamiento. En ese sentido, desde una formulación filosófica, creo que he dado buenas razones, no para probar el teísmo al 100% de modo apodíctico, pero sí para decir que es una postura que puede ser creída razonablemente por personas racionales. Muchas gracias. Muy bien, hemos escuchado el discurso final del señor Dante Urbina y ahora vamos a proceder a escuchar el del señor Luis Arbaiza durante 5 minutos. Bueno, me da mucho gusto que ya empiecen las opiniones del público, que me parece que van a estar súper interesantes. Primero, yo sí quisiera que me parece un poco agraviante que tú digas que yo estoy preocupado no a tus argumentos, sino ¿qué quedaría si no fueran tus argumentos? Yo no solamente te he escuchado a ti hablar, he escuchado tus palabras y he hecho anotaciones. Entonces, yo no estoy interesado, o sea, suena como que estuviera interesado en otras cosas y no en tus argumentos. Yo solamente me refiero a tus argumentos. Entonces, voy por eso, ¿no? Ahora, tú dices, y está mal que se haga esa dicotomía de que, mira, los científicos por acá, los filósofos por allá, y tú te abrogas el título de filósofo. Yo diría que no eres un filósofo. No por el asunto formal que no tengas título de filósofo, sino porque tu razonamiento no me parece de nivel de un filósofo. Y te diré que los científicos también se dedican a estudiar la filosofía. De hecho, yo estoy llevando la maestría de filosofía de la ciencia, justamente para abordar esa clase de cosas. Entonces, no sé, no pongas acá los científicos por allá y los filósofos por allá, porque un científico puede ser un filósofo también, los filósofos de la ciencia. Este asunto de Stephen Hawking es falso. O sea, eso que tú has afirmado de que hay una teoría acá de Stephen Hawking y es inconsistente porque todo lo que has dicho es falso. Yo he leído directamente a Stephen Hawking, y no lo digo por presumir, no lo he leído los libros de divulgación, sino los artículos científicos en el que se está basando esas cosas. Y no va por ese lado las teorías. La teoría de Stephen Hawking es que el universo es una especie de círculo. Y recuerdo un poco la idea esta del eterno retorno de Nietzsche, en que así como el universo se está expandiendo por acá abajo se está contrayendo y se contiene a sí mismo. Por ejemplo, yo quiero dar un ejemplo. Imagínense que en una regla viven unas hormigas y las hormigas están más o menos por la mitad. Entonces alguien dice, y están avanzando, entonces alguien dice, bueno, ¿cómo es posible que esta regla haya tenido un comienzo? Alguien tiene que haberla, tiene que tener un... Y él dice, sí, pues tiene un comienzo, pero ¿cómo va a tener un comienzo? Dice el otro, si algo tiene que haberla causado. Por lo tanto estamos viendo que cada vez que yo camino, siempre hay espacio adelante, espacio atrás, en la regla. Pero en realidad un objeto finito, tiene bordes. Entonces, así como un objeto finito tiene bordes, un objeto multidimensional, y eso sí es estándar en la física, como el universo, también tiene bordes. Esos bordes son su comienzo y su final. Entonces, no se puede extrapolar las propiedades del transcurso al comienzo y al final. Entonces, digamos, yo ahorita sé que hay futuro y hay pasado. Pero para el origen del universo hay futuro, pero no hay pasado, porque no hay tiempo. Entonces, si yo dije, justamente creo que el error de insistir en que hay una causa anterior al universo, significa que yo no quiero admitir que hubo un momento del universo en que no había pasado. Yo insisto en la idea de que no, hay un pasado y ese pasado es causal, y ese es Dios. Y vuelvo a insistir, ¿por qué tendría que ser Dios? ¿Por qué no podría ser la cosa esa sin tiempo? Porque para que sea Dios, tendría que ser misericordioso, benevolente, inteligente, totipotente, tener un hijo, tener un Espíritu Santo, y la Virgen y todo lo demás. Pero si solamente es una cosa que causa las cosas, eso puede ser un objeto material. De ahí a Dios hay una falta todavía, falta agregarle la bondad y toda esa clase de cosas que se supone que tiene que tener.
Ahora, él mismo dice que el universo está repleto de planetas. Entonces, lógicamente, algún planeta tiene que ser apto para la vida humana, y eso es lo que pasa más o menos. Lo mismo pasa con lo mismo pasa con los universos. Algún universo, o sea, si es posible concebir otros universos, que es la tesis pues de que hay otros números telefónicos posibles, entonces es posible también que este sea uno de los muchos y que por eso tiene esa característica vital. Y por último, si hay una contradicción en este asunto de Dios como causa, o sea, es absurdo afirmar que todo tiene causa, cuando hemos hablado de la causa no causada. Hay una contradicción cuando yo digo, primero digo, todo tiene causa. Metafísico, físico, lo que sea, todo tiene causa. Pero Dios no tiene causa. ¿Te dan cuenta de la contradicción? Nada más. ¿Se pueden hacer las preguntas? Sí, pueden proceder. Alzando la mano, la persona que yo designe va a tener que hacer la pregunta directamente al ponente, al que deseen hacerle la pregunta, y bueno, el ponente responderá. Va a ser